Buenos días a todos. Estamos aquí en la Universidad de las Américas, Ciudad de México, y hoy, por parte de la licenciatura en Comunicación Humana, que es una de las carreras con las que contamos aquí en la universidad, voy a estar acompañándolos estos breves minutos. Mi nombre es Juan Briviesca Ruiz y estaremos hablando de discapacidad e inclusión. Esta es una de las de la parte teórica que ustedes, si estudian esta carrera, van a aprender. No solamente se trabaja la audición, el lenguaje y el aprendizaje, sino también el trabajo con personas con discapacidad intelectual, apoyando la autonomía y la independencia personal en las distintas áreas. Una de esas áreas es la comunicación. Las personas con discapacidad intelectual, bueno, no solamente con discapacidad intelectual, sino discapacidad en general, han sido ubicadas a lo largo de la historia. Tenemos antecedentes en las culturas como la egipcia, la griega, la romana, y aquí en América, la parte de las culturas prehispánicas como los aztecas, los mayas, los toltecas, en donde sí hay la presencia de personas con discapacidad. ¿Cómo sabemos esto? Por los vestigios que existen, por las esculturas, por la parte que existe en los códices aquí en Mesoamérica o en la parte de las decoraciones en tumbas o esculturas, por ejemplo, en Egipto. Y está la presencia de personas de talla baja, sin algún miembro, tal vez con la pérdida de un ojo, con pérdida de una cuestión, o sea, de una oreja, que señalan que habían personas invidentes, personas con cuestiones auditivas o con, o sea, anacúsicos, sordera, o con cuestiones motoras también. En ciertas culturas como los egipcios, y aquí en Mesoamérica, los mayas y los toltecas, ser una persona con discapacidad no era un castigo de los dioses, todo lo contrario, eran consideradas como mensajeros de los mismos. Los griegos y romanos iban por la cuestión de la cultura, bueno, de apoyar la belleza y la perfección. Ellos tenían otros principios y ellos consideraban de otra forma no tan positiva la presencia de personas diferentes o personas con discapacidad. En la Edad Media y el Renacimiento, el papel de las personas con discapacidad tuvo un papel importante, ya que ellos formaron parte de las cortes en la Edad Media y luego en el Renacimiento, y tampoco eran tratadas de manera adecuada, eran foco de burlas, de uso indebido de su imagen, y no se les daba la condición y el lugar adecuados, ¿no? Para el siglo, bueno, para la Revolución Francesa, en esa época, estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del siglo, perdón, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, aparece el Instituto Nacional para Sordos y Ciegos, creados por el gobierno de Napoleón Bonaparte, en donde tenemos uno de los antecedentes principales, que es el niño Víctor de Aveyron o el niño salvaje. Es el primer caso registrado por el doctor Itard, y es el primer caso registrado de una persona que la encuentran en la campiña francesa y lo empiezan a trabajar en la cuestión del lenguaje, en la cuestión de modificación conductual, ¿no? Pueden encontrar en la red, pueden encontrar mucha información sobre este caso de este niño salvaje, pero también pueden encontrar de varios, de Kaspar Hauser, de los niños osos de Prusia, de Amala y Kamala en la India, y son estos casos que empiezan a ubicar a las personas diferentes ya en el escenario de las personas. Por ahí tenemos otro en el siglo XIX, que es Joseph Merrick, que es el hombre elefante. Existe la película y también él entra en este escenario, y en algún momento él es el centro de atención en la corona británica, y todos querían su foto y estar al tanto de él. Él tiene una cuestión motriz, tiene un síndrome que se llama, bueno, no se llama síndrome del hombre elefante, es un síndrome muy específico que causa una malformación a nivel óseo, y por eso se va deteriorando. La parte cognitiva no está alterada, pero sí la parte motriz.
Y en el siglo XX y hasta ahorita, en la parte actual, el trabajo hacia la diversidad de condiciones que existen, personas con discapacidad, problemas de aprendizaje, problemas para aprender, se ha ido trabajando mucho en el porfiriato. Bueno, en el siglo XIX se abren los primeros psiquiátricos en donde entraban todo tipo de personas. Aquí, a principios del siglo XX, en el porfiriato se trae la idea de abrir un hospital psiquiátrico y se abre la Castañeda. Ojo, es un hospital psiquiátrico, pero se atiende a personas con discapacidad, personas con problemas de conducta, personas con con problemas de alcoholismo, cuestiones conductuales, cuestiones emocionales. Todo entraba ahí y todavía no se hacían estos trabajos individuales respetando los derechos de las personas con discapacidad o con condiciones de vida. Y esto no era una sola cuestión de México, sino era la forma en que se trabajaba. Eh, Poco a poco se va haciendo este trabajo más individualizado y especificándose más hacia las condiciones de las personas como actualmente se hace. Tenemos que hablar que en estos entornos no se hablaba de inclusión y de integración. Vamos a limpiar estos dos términos. Integración se refiere a abrir las puertas del entorno, pero no hacer los ajustes. Y la inclusión se va a referir a abrir las puertas y hacer los entornos. Ya veo, Esther, ya veo que estás levantando la mano. Espérame tantito, déjame acabar de exponer y ahorita puedes preguntar. También les pido a las personas de aquí que ahorita les voy a ir aclarando las dudas que existen. Entonces, tenemos que estar abiertos a esta parte de que el entorno social, el entorno ambiental, va a ir comprendiendo a estas personas con discapacidad, bueno, con las diferentes discapacidades, que eso nos los marca la Organización Mundial de la Salud y también el DSM-5, que son la motora, la auditiva, la visual, la intelectual. Y bueno, actualmente se está incluyendo la deprivación sociocultural. El término de personas con necesidades educativas especiales es un término que aparece en los 90 y era para ubicar a las personas que requerían apoyos en la parte escolar, en la parte de aprendizaje, problemas o dificultades de aprendizaje y problemas para aprender. Y este modelo inclusivo es un modelo donde se va a ir tomando en cuenta la persona en estas condiciones, con discapacidad o con problemas de aprendizaje y aprender, en cuenta, pero, perdón, ese es el modelo de integración, sin hacer las adecuaciones de manera profunda. La inclusión sí lo está tomando en cuenta y actualmente tenemos, por cuestiones que ya tenemos a las personas ya en los ambientes preescolar, en el escolar, a nivel de secundaria, o sea, estamos tomando en cuenta preescolar, primaria, secundaria, ya con estos apoyos a nivel legal que existen desde 1993 por la Declaración de Salamanca y que aquí se hacen los ajustes en la Ley General de Educación y en el artículo número 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se tienen que dar los apoyos específicos por parte de la escuela para la atención de personas con discapacidad. Ay, qué bueno que están llegando más personas. Brenda, te damos las gracias. Ahorita, de la duda que me habías preguntado afuera, ahorita te la voy a aclarar. En el 2021 se dan los resultados del INEGI y nos da un total de 126 millones de personas con discapacidad, bueno, en general en el país. De esos, el 16.5% nos marcan personas con discapacidad, es decir, estamos tomando, o sea, que existen 20.838.108 personas con discapacidad. Sin discapacidad existe el 48% de hombres y de mujeres el 51%, y a nivel de la Ciudad de México existen en total 9.209.000 personas.
Si se fijan, nos vamos de este lado, las personas que estén viendo la transmisión por Facebook, tenemos el 16.5% de personas con discapacidad para el 2020, pero esta es la tercera vez que se hace el cuestionario hacia buscar las personas con discapacidad. En el 2000 se tiene el 2.1% de las personas con discapacidad y en el 2010 sube a 6.1. La Organización Mundial de la Salud ubica o recomienda que sea el 10% de la población mundial. En México, si se fija en los primeros dos cuestionarios, en el 2000 y 2010, estábamos por debajo del 10% de la población. En el 2020 subimos al 16.5%. Este porcentaje es más real. De todos modos, hay que limpiar y hay que aclarar estas preguntas para tener ya un número más cercano, pero este está más cercano a la realidad. ¿Qué estamos tomando en cuenta el INEGI actualmente? Personas con discapacidad o con una limitación en la actividad cotidiana o con alguna condición mental. Estas condiciones mentales se refieren a las psiquiátricas y estas son las tres variables que utilizó el INEGI. En estos resultados del INEGI hay un aumento en la población con problemas de visión. Justo esto lo tenemos que tomar en cuenta porque esta carrera de la licenciatura en comunicación humana está trabajando mucho con niños en edad escolar, con jóvenes a nivel de secundaria y prepa o con adultos a nivel laboral y muchos están teniendo, sobre todo en la parte de preescolar, primaria y secundaria, problemas para aprender relacionados con cuestiones visuales. Entonces, esta es una de las cuestiones que tenemos que ubicar. No necesariamente tienen que ser ciegos totales, pero sí pueden tener una debilidad visual. De estos 100, el 16% de la población, que nos marca 20 millones, 6.179.890, que es cerca del 5%, se identifican como personas con discapacidad. El 11%, casi 14 millones, se están identificando con alguna limitación para realizar actividades de la vida cotidiana, como caminar, ver, oír, cuestiones de autocuidado, hablar o comunicarse y recordar o concentrarse. Y el otro porcentaje, el 1.3, que es 1.590.000 personas más o menos, es algún problema o condición mental. Esto ya no estamos refiriendo a cuestiones sobre todo psiquiátricas. En esto hay que diferenciar una condición intelectual de una condición mental. Lo mental va a ser una cuestión psiquiátrica. La condición intelectual, estamos hablando de funciones intelectuales en los procesos, que eso vamos a estar hablando hacia la parte, por ejemplo, de esta carrera de la licenciatura en comunicación humana, va a estar trabajando hacia la parte de los problemas de aprendizaje. Son estas habilidades intelectuales, ¿no? Sí hay que estarlo checando. Y no las mentales, que estaríamos hablando de las cuestiones a nivel psiquiátrico. Vean estos porcentajes ya divididos por áreas. De estos 20 millones de personas con discapacidad, casi 21, las personas con limitaciones motoras, problemas para caminar, representan el 38%, es decir, 8 millones más o menos. Cuestiones visuales, que va desde la ceguera total a problemas de debilidad visual, 12 millones, el 61%. Este es el porcentaje más amplio. Tenemos que hacer una campaña importante de salud visual en las escuelas y empresas. Problemas para escuchar, 5 millones, el 24%. Esa es otra de las áreas que trabajamos aquí en la universidad para dar terapias de audición y de lenguaje. Ahí está el otro porcentaje, 10%, 2.234.000 personas que tienen problemas para comunicarse. En esta cuestión de atender el cuidado personal, que es la autonomía y la independencia personal, ahí pueden entrar cuestiones motoras o cuestiones de intelectuales, 2.430.000, es decir, 11%, y problemas para recordar y concentrarse, casi 5 millones, el 23%, y condiciones mentales, es decir, psiquiátricos, 1.590.000, 7.6%. También es importante hablar pero esto es más de psicología, pero también tenemos esa carrera aquí en la universidad. Estamos hablando de la salud mental. Y una de las cuestiones que nosotros como personas que estamos en pro del trabajo de personas con discapacidad es ayudarlos a comunicarse y de esta manera expresar ideas, sentimientos, opiniones
hacia la parte de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, que tendremos un congreso los próximos días 25 a 29 de noviembre aquí en las instalaciones. Pueden ubicar más información metiéndose en las redes de nosotros aquí en la Universidad de las Américas, Ciudad de México. ¿Cuáles son los efectos del trabajo hacia personas con discapacidad, problemas de aprendizaje, problemas para aprender, cuestiones de audición y lenguaje? En el momento en que les damos más herramientas a través de las terapias, a través de los apoyos pertinentes, vamos a mejorar la autoestima, vamos a mejorar la autoimagen de estas personas y el ambiente, como nosotros vamos a estar trabajando en las escuelas, en las empresas, con las familias, vamos a estar haciendo que se estimule de una mejor manera adecuada la parte social y la parte del ambiente, ¿no? Vamos a estar creando, por ejemplo, tableros de comunicación, apoyos adecuados. Podemos trabajar como monitores, como sombras, como personas de apoyo en las escuelas o en los centros donde estén, ya sea empresas o en los centros de día, por ejemplo, los adultos mayores, y vamos a estar trabajando para que las personas puedan comunicarse de mejor manera, estén más integradas, sensibilizamos a la comunidad. Y en este sentido, en la inclusión, ganamos todos. ¿Por qué? Porque las personas con alguna condición de vida las estamos incluyendo, pero también nosotros le estamos dando algo a la comunidad y la comunidad está ganando, los está tomando en cuenta y está siendo sensible. Todos en algún momento de la vida podemos desarrollar alguna alteración en nuestra condición. Por ejemplo, un deterioro cognitivo, una cuestión como Alzheimer, una cuestión como la esclerosis amiotrópica lateral o tener algún accidente, ¿no? Y que ponga en riesgo nuestra autonomía y nuestra independencia personal. Todos tenemos el mismo derecho a la educación, el mismo derecho a la cuestión laboral. Existe la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también lo revisamos aquí en la universidad, tanto en la carrera de psicología como en esta carrera que es la de comunicación humana, y hacemos este trabajo muy pertinente hacia el conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, pero también en las personas con discapacidad y problemas de aprendizaje, hacemos este trabajo para que ellos mismos también sean autogestores de sus propios derechos y que puedan tener las mismas oportunidades laborales, educativas, de matrimonio, de tener hijos, del voto, de la representación popular, etcétera, etcétera, ¿no? Y también vamos cambiando este paradigma de personas enfermas, que no es una enfermedad, hacia personas útiles e inclusivas en los ambientes escolares y laborales. Este modelo que les mencionaba hace un momento del hombre elefante, donde el hombre elefante está considerado como una persona enferma recluida en un hospital, ese es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ha cambiado y en la actualidad 2024 tenemos a personas con alguna condición de vida tan útiles como cualquier otra persona, ¿no? Y aquí en este sentido, pues cuando una persona con discapacidad, problemas de aprendizaje, cuestiones de audición, lenguaje, no llega sola, llega con todo el regimiento, con todos nosotros que somos las personas que nos hemos dedicado hacia el trabajo y preparación para apoyarlos en estas cuestiones. Y los apoyamos en estas 10 áreas que nos las marca la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. La parte comunicativa, la parte del cuidado personal, el apoyarlos en el desarrollo de las tareas hogareñas, en las habilidades sociales, en la utilización de los servicios de comunidad, por ejemplo, el transporte público, los edificios públicos, el autocontrol, que sepan ellos autorregularse, en la salud y seguridad, tienen derecho a la salud mental y emocional, tienen derecho a la toma de medicinas, también a recibir órganos, si en dado caso necesitan recibir órganos. En los 90 no tenían ese derecho, en la actualidad sí. También en el desarrollo de las habilidades académicas funcionales, es decir, hacer las adecuaciones en las escuelas, en los currículums, para que ellos puedan aprender de igual manera, nada más que con distintos apoyos. También el uso del tiempo libre, del ocio y sobre todo
¿Para qué estudian tanto y se preparan? Pues para trabajar. Cualquier persona que esté estudiando una licenciatura, su deseo, su sueño es trabajar y luego vivir de manera independiente. Lo mismo las personas con problemas de aprendizaje, lenguaje, audición, discapacidad, ¿no? Tienen ese mismo derecho a trabajar. Poco a poco están sumándose, así como se sumaron en su momento y se siguen sumando escuelas incluyentes, estamos manejando ahora el paradigma de las empresas incluyentes. Tenemos que ir trabajando lo que les decía, que aquí pueden ver ya de manera específica lo que se hace, el objetivo en el área de comunicación, en el de cuidado personal, en las tareas del hogar, en las habilidades sociales, en la utilización de los servicios de la comunidad, que sobre todo, si ustedes ubican, si están leyendo la diapositiva, se trabaja hacia la autonomía e independencia personal. Ahí está la parte de autocontrol, de salud y seguridad, las habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo. ¿Cuáles son las ventajas de la inclusión? Se los decía hace unos momentos, todos ganamos. Las personas con discapacidad o con problemas de aprendizaje, audición y lenguaje aprenden, se desarrollan y comparten estas experiencias con sus pares, con las mismas personas de su edad, de género, de sueños, de cuestiones sociales, etcétera. Tienen amigos y compañeros, tienen, o sea, nosotros aportamos estos apoyos, ya sea personales o materiales, en cuanto a el tablero de comunicación, el uso de una calculadora, el uso del celular, dispositivos electrónicos, y esto hace que se puedan incluir en las actividades de la escuela. También de esta manera tienen acceso a una educación que los prepara para vivir y para en algún momento poder mantenerse personalmente, porque en algún momento los papás van a dejar de existir. A veces la familia sí se puede hacer cargo de ellos o a veces existe un entorno, pero no siempre tenemos estos casos. Las personas en estas condiciones que les he mencionado van a crecer, se van a desarrollar y tenemos que ir pensando en ambientes de vida independiente, departamentos, cuestiones laborales, cuestiones para que ellos se puedan ir manteniendo el uso del dinero, de las cuestiones financieras, etcétera, etcétera. ¿No? También a casarse porque tienen el mismo derecho. Hay matrimonios de personas en estas condiciones y que pueden tener hijos, no pueden tener hijos, pero tiene que ser su decisión. No podemos ignorarlos o no tomarlos en cuenta. Y también de esta manera que vayan adquiriendo las destrezas sociales de la vida cotidiana, que vayan facilitando su mejor funcionamiento y adaptación en la comunidad. Y que en pocas palabras sean como cualquier otra persona. Tenemos muchos retos, por eso es importante que vengan a estudiar esta carrera y si están interesados, interesadas, vengan a pedir informes con la directora de esta carrera o en el Departamento de Servicios Escolares de aquí de la Universidad de las Américas, Ciudad de México, para que podamos seguir trabajando en la inclusión de todos estos niveles educativos en las personas con discapacidad, problemas de aprendizaje, audición y lenguaje, y que puedan ejercer los derechos que les he mencionado. Y de esta manera poder abrir más espacios en la comunidad, en todos los niveles escolares, en todas las cuestiones de servicios a la comunidad, en los edificios públicos y en las cuestiones laborales, cuestiones financieras, cuestiones de todo tipo, ¿no? Ojalá que en algún momento se han hecho estos esfuerzos, el transporte público como el Metrobús, como el metro, las banquetas de la ciudad, y no solamente de la Ciudad de México, sino en todas las entidades de la federación, ¿no? Y que se vayan incluyendo más en la parte laboral y que se incluyan también los adultos, las personas adultas mayores en los trabajos y que tengan una vida digna. Y porque ya también la adultez, que es otro de los temas que se trabaja aquí en la carrera, se pueda trabajar y puedan estar incluidas de una mejor manera. Y también tomar en cuenta a las familias, a los padres, a los hermanos, porque se hace un trabajo muy específico en las personas en estas condiciones, pero a veces se deja de lado a los padres y a los hermanos. Ellos también son parte importante de la familia. Y para cerrar, acuérdense que lo normal es un trato normal. Este es el lema de la CONFE, de la Confederación de Escuelas de Educación Especial, y lo que nosotros estamos tratando no es excluirlos a través de un trato especial, sino incluirlos dándoles el trato adecuado. Lo normal es un trato normal. Les quiero dar las gracias por atendernos en las redes sociales de la universidad
y cualquier cosa estamos aquí en contacto. Y si quieren pedir informes, y aquí Brenda nos quiere dar ¿cuál es tu duda? Me habías preguntado acerca del trabajo hacia las personas con deterioro cognitivo. ¿Cuál es tu duda en específico? Brenda, te escucho y la gente te escucha en las redes sociales. No, ninguna, ya se resolvió ¿Sí? con lo ¿Te quedó expuesto. claro que estas Sí. prácticas hacia las personas con deterioro cognitivo con la maestra Ellis, que próximamente nos va a estar dando una conferencia, se hace, por ejemplo, en las personas con afasia, con Alzheimer, con cuestiones de este tipo? Aquí tenemos también la presencia de la directora de la carrera, la maestra Concepción Rodríguez. ¿Qué nos comentas acerca de esto? ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, más bien yo quisiera que nos compartas la parte de la práctica para aprender sobre cómo llevar a cabo el tratamiento o la ayuda o el apoyo hacia estas personas. ¿Cómo es esta parte aquí Aquí en la Universidad de las Américas? Aquí en la universidad contamos con 3 prácticas. Las alumnas salen con 3 prácticas, llevan un año un paciente supervisado por alguno de los maestros y supervisores de la clínica OIRA, que es parte de la universidad, en las áreas de audición, lenguaje y aprendizaje. Comenzamos con lenguaje, luego sigue audición y aprendizaje. Al final de la carrera salen con estas 3 prácticas de un año cada una y aprenden tanto a valorar, cómo hacer los planes de intervención en estas distintas áreas. Y por último, en el último semestre, llevan primero la parte teórica, en quinto y en sexto llevan la práctica integradora en escenarios externos, y es una práctica integradora como su nombre lo indica, y abarca la parte de audición, aprendizaje, lenguaje, deterioro cognitivo, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación en escenarios reales, y un servidor supervisa a las alumnas. Esther, veo que levantas la mano. ¿Quedó clara esta duda, maestra Concepción? Sí, yo Esther, ¿cuál es tu duda? quería preguntar de qué se tratan las prácticas que son externas. Las alumnas van buscando escenarios como escuelas, como asociaciones, no consultorios, porque son más personalizados y son individuales. Lo que buscamos es que aprendan en escenarios más generales, como centros de apoyo de adultos mayores, escuelas, o asociaciones que atienden a personas con afasia, con deterioro cognitivo, con cuestiones intelectuales. Tenemos varios acuerdos con estas instituciones, y si no tenemos, o sea, si se encuentra una institución por parte de una alumna, se abre esa puerta, buscamos cuál es la forma para que cada alumna haga la práctica. Si le interesan las personas con discapacidad, que lo haga ahí. Si le interesan las personas con cuestiones motrices, que lo haga ahí. Si le interesa más el trabajo hacia los sistemas alternativos, que lo haga ahí. Si les gusta la parte de afasia, como hace algunos meses empezaron a hacer estas visitas hacia estas asociaciones, se vaya haciendo de esta manera. No sé si con esto queda resuelta tu duda. Sí, gracias. No sé si tenga alguien más alguna otra duda. El tiempo se nos está terminando, pero cualquier cosa, ya saben, manden sus dudas aquí a las redes sociales, y estamos aquí dispuestos a atenderlos, ya sea de manera presencial o en los teléfonos y correos electrónicos de la universidad. Y vengan, necesitamos a personas en las carreras, en la carrera de la licenciatura en comunicación humana, porque ya ustedes ubicaron, es el 16.5% de la población. Tenemos 20 millones de personas con estas necesidades. Créanme que hay un trabajo importante en estas áreas, en todos los niveles educativos y en la parte laboral. Damos las gracias. Soy Juan Briviesca Ruiz, maestro de la Universidad de las Américas, Ciudad de México, y estamos aquí para atenderlos. Gracias y hasta luego.